¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta siguiente charla. Continuamos con nuestras actividades, este escenario. Bienvenidos a los que ya estaban aquí. Les damos las gracias por continuar con nuestra transmisión. Tenemos la oportunidad de escuchar el día de hoy una charla muy interesante que se llama Neurodidáctica, el cerebro como aliado en el aula. En esta vamos a descubrir cómo funciona el cerebro, cuáles son los avances que hay en neurociencias, y todo esto nos va a permitir diseñar estrategias que hagan que dentro de los alumnos fomentemos la creatividad, la curiosidad y el bienestar emocional. Hagamos del cerebro un poderoso aliado. El día de hoy nuestra ponente será la maestra Iris Aide Ramos Curiel. Ella es asesor técnico pedagógico en educación especial y también es directora del Centro Psicopedagógico Paideia. Es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestra en neuropsicología por la Universidad Mondragón, México, tiene múltiples diplomados en psicoterapia infantil y del adolescente, neurodesarrollo y aprendizaje. Es especialista en trastornos del neurodesarrollo infantil y educación especial. Tiene 15 años de experiencia acompañando a niños y familias neurodiversas y en situaciones vulnerables, así como adolescentes y a docentes de educación básica en proceso de inclusión educativa. Es cofundadora y directora del Centro Psicopedagógico Paideia y actualmente se desempeña dentro del nivel de la Dirección de Educación Especial como asesora, colaborando en diversos proyectos de educación básica de nuestro estado. Maestra Iris, es un gusto recibirte y bueno, pues aquí tenemos a todos los espectadores ávidos de escuchar. Bienvenida, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presente. La verdad es que es para mí un placer poder compartir el día de hoy estos minutitos para hablar de este tema que a mí me apasiona, que es pues la neurodidáctica, ¿no? Este encuentro entre dos ciencias que a todos nos competen, que es las neurociencias y la educación, ¿no? Para en su forma más práctica convertirse en neurodidáctica. Y bueno, tenemos muy poquito tiempo, el día de hoy solo tenemos 20 minutitos para hablar de este tema, así que voy a tratar de ser lo más concisa y lo más breve posible y espero que sea suficiente el tiempo para que lo podamos abarcar. Estoy teniendo algunas dificultades con la presentación. Híjole, creo que se está viendo, no sé si ustedes la ven completa, ya la tenemos por ahí, aunque no sé por qué yo me veo más grande que la presentación, pero está perfecto. Bueno, hablamos entonces de neurodidáctica, el cerebro como aliado en el aula. Vamos dándole. Muchas gracias, Siria. Bueno, sabemos que estamos viviendo la época de las neurociencias. Seguramente escuchamos todo el tiempo palabras como neurodidáctica, neuroeducación, neurocomunicación, neuromarketing. El prefijo neuro está tomando protagonismo para adaptarse a todas las disciplinas, pero en realidad no siempre fue así. Por muchos años el que se llevaba los reflectores era el corazón, ¿no? Por muchos años siempre pensamos, a lo largo de la historia, le estuvimos atribuyendo a este órgano tan importante para nuestra vida, que en cada contracción y expansión nos regala vida y nos regala aliento. También en ese orden de idea pensábamos, ¿no?, que ahí se podían situar los procesos más complejos del pensamiento humano, ¿no? Todavía en nuestro hablar, en nuestra jerga cotidiana, utilizamos frases como te amo con todo mi corazón, siempre te voy a llevar en mi corazón, como si de alguna manera el corazón tuviera la capacidad de ser pensante, ¿no? Como si el corazón tuviera esta capacidad para amar o tuviera esa capacidad para recordar, para guardar información significativa. La realidad es que no es así. La realidad es que conforme fuimos avanzando en el conocimiento biológico del ser humano, pues nos dimos cuenta que todos estos atributos pertenecían al cerebro. Y entonces entramos en esta era del cerebro que nos encontramos viviendo actualmente. Aquí es donde entonces el conocimiento acerca del sistema nervioso toma auge y nos damos cuenta que todo aquello que somos capaces de pensar, toda esta capacidad creativa, en realidad se deposita en este órgano mágico y misterioso que es el cerebro humano. Para eso, me ayudan con la siguiente diapositiva, para eso hay una frase que a mí me encanta del doctor David Sousa, que está en la siguiente
diapositiva, si me pueden ayudar. Perfecto, mil gracias, ¿no? Que, bueno, él de una forma muy acertada nos dice, el cerebro humano es una estructura asombrosa, un universo de infinitas posibilidades y misterio. Se modela y se remodela constantemente como resultado de la experiencia y a pesar de eso también puede despegar por su propia cuenta, sin aportaciones precedentes del mundo exterior. ¿Cómo da lugar a una mente humana? ¿Cómo capta la experiencia? ¿Cómo se detiene en el tiempo en la memoria? Aunque no genera la energía necesaria para que se encienda una bombilla, sus capacidades lo convierten en la fuerza más poderosa del universo. Esta es una cita del libro Cómo aprende el cerebro del doctor David Sousa, y a mí me encanta porque efectivamente, si el cerebro es esta fuerza poderosísima, quizá la fuerza más poderosa por su nivel creativo del universo, entonces, ¿por qué no usarlo en nuestra práctica didáctica? Nos estamos tardando, ¿no?, en incluirlo en nuestras disciplinas pedagógicas y educativas. Entonces, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva? Entonces llegó este punto donde nos dimos cuenta de esto. Era necesario, ¿no?, introducir o de alguna manera, aunque fue un choque que yo creo que fue algo disruptivo, pero emparejar estas disciplinas, la neurociencia con las disciplinas pedagógicas, para entonces tener una visión de la enseñanza completamente distinta que está basada en el cerebro. Y en su forma más práctica, la puesta en marcha de esta comprensión nos va a llevar a lo que conocemos como neurodidáctica. ¿Qué es la neurodidáctica? Pues es esta metodología que en sí misma va a combinar los principios de la neurociencia, de la psicología y de la educación para comprender cómo aprende el cerebro, pero más importante que cómo aprende, para desarrollar estrategias pedagógicas que sean más efectivas, ¿vale? A eso nos referimos entonces con neurodidáctica. ¿Avanzamos? Entonces, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo lo llevamos a cabo en el día a día? ¿Me ayudan a avanzar de diapositiva? Disculpen, ¿no? En este encuentro con la pedagogía y las neurociencias, vamos a regresarnos a la otra, tenemos algunos principios fundamentales que no debemos de perder de vista, ¿no? Lo primero es que nos empezamos a dar cuenta de que como podíamos comprender de forma distinta, pues también en esencia el aprendizaje encontraba su base en las conexiones y en este entramaje neurobiológico impresionante. Para empezar, nos cambió toda esta conceptualización, por eso yo les hablo de un choque un tanto disruptivo en estas disciplinas, porque nos cambian las conceptualizaciones de lo que conocemos como aprendizaje, de lo que conocemos como didáctica, de lo que conocemos como procesos cognitivos, ¿no? Si yo les preguntara, si yo hiciera el ejercicio y les preguntara a ustedes qué es aprender, qué significa aprender, seguramente tendría tantas respuestas como personas se encuentran conectadas en este momento escuchándome, ¿no? Porque es un concepto súper difícil de centrar en una única definición. Pero si nos vamos a un sentido muy concreto, en el sentido de las neurociencias, en un sentido neurobiológico, cada vez que hay un cambio en mi cerebro, ocurre un aprendizaje. Eso es aprender, ¿no? Es decir, si no había una conexión entre mi neurona A y mi neurona B, y a partir de una experiencia se generó una conexión entre estas neuronas, quiere decir que hubo un aprendizaje. Cada sinapsis nueva es un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Y esa conexión va a hacer cambios en la forma en la que pienso, en la forma en la que me comporto. En la medida de que esos cambios son persistentes, es decir, que esa misma conexión se mantiene y yo puedo recurrir a ella cada vez que así lo necesito, digamos, que yo puedo recurrir a ella en situaciones similares y que entonces esa conexión se está volviendo una conexión todavía más compleja que me lleva a nuevas conexiones, es en la medida que ese aprendizaje se vuelve significativo. Si esa conexión, por el contrario, se pierde, si solamente existe en un momento dado y en una situación específica, pero luego cuando hay situaciones similares no puedo acceder a ella, se pierde, es inestable o no me genera nuevas conexiones que me permitan generar una red, entonces el aprendizaje dejó de ser significativo, ¿no? Y este es un principio de la neurodidáctica.
Comprender entonces desde estas pautas que ya tenemos muy claras, donde sabemos que una premisa fundamental en el funcionamiento del cerebro es que aquella información que utilizo, que es importante y significativa, se va a mantener y que todas aquellas redes que no sean significativas se van a perder, pues entonces me va a ayudar a conceptualizar mis estrategias didácticas en este sentido de apoyar a que estas redes se vayan generando. Y lo impresionante de esto es que también me permite entender que no hay un límite para el aprendizaje, ¿no? El cerebro se va a transformar a través de cada experiencia vivida. Por lo tanto, el aprendizaje no solamente sucede en un contexto específico como la escuela. El aprendizaje sucede todo el tiempo, ¿cierto? Y esto a mí me encanta porque miren, a veces tenemos alumnos que tienen una lesión específica, alumnos que viven con alguna condición de vida, como una discapacidad, y queremos entonces entender como si hubiera un límite de su aprendizaje y decir, bueno, este alumno solo va a alcanzar hasta aquí. Pero cuando yo comienzo a comprender que el aprendizaje entonces son esta serie de conexiones y que con cada experiencia vivida se pueden generar nuevas conexiones o se pueden fortalecer las que ya se tienen o se pueden hacer más amplias, me daré cuenta que con una sola neurona que esté funcionando en mi cerebro, yo puedo generar un entramado inmenso, un conectoma impresionante que me lleve a respuestas completamente funcionales, al igual que lo haría un sujeto que tiene todo su cerebro funcionando, que tiene miles y millones de neuronas, ¿no? Entonces nos abre una perspectiva impresionante porque también nos enseña o nos lleva a reflexionar en cómo la didáctica trasciende estas estrategias metodológicas de enseñanza, trascienden el contexto de mi aula y persisten en otros contextos en la medida que brindan experiencias que se vuelven significativas para que se correlacionen con otras cosas que están sucediendo al interior, ¿verdad? También es importante reconocer dentro de este encuentro entre la pedagogía y las neurociencias que no existen dos cerebros que sean iguales. Es por eso que a mí me encanta hablar de neurodidáctica, porque en la neurodidáctica es inclusiva. Cuando yo contemplo las neurociencias en mi puesta en marcha de la didáctica y de la pedagogía, estoy siendo inclusivo porque me doy cuenta que cada cerebro es distinto y que ningún cerebro es igual. Hace un momento yo les comentaba, ¿no? Si al leer me pusieran a mí un mapeo cerebral y también a la maestra Siria le pusieran uno y los dos estuviéramos leyendo el mismo texto, las áreas que se van a conectar en mi cerebro y las áreas que se van a activar en la de ella van a ser completamente diferentes. Porque aunque hay algunas áreas por default que están relacionadas a procesos complejos del pensamiento humano y a procesos cognitivos como el área visual, el área auditiva, también hay áreas emotivas, también está la motivación, está el deseo, hay tantas cosas que están ahí que son diferentes, ¿no? Entonces esto me va a llevar a este resultado de aprendizaje que va a mejorar en la medida que se proponen estilos acordes a su aprendizaje. Es decir, si cada cerebro es distinto, ¿por qué me empeño en tener una sola forma de enseñar? Si cada quien aprende de una forma diferente, ¿por qué me empeño en tener una sola forma de enseñarle a todos estos estilos de aprendizaje diferentes? Bueno, sé que estamos a punto de terminar, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo espero que se lleven por lo menos una semillita de curiosidad para seguir investigando, porque en estos 15 minutos pues no es suficiente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo principal que debería de saber sobre el cerebro para ponerlo en práctica en mi didáctica, en mi planeación didáctica o en mi estilo de enseñanza-aprendizaje? Pues pensando en esto, se me ocurre que lo principal que debemos de saber es esto, la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. ¿Qué nos dice él? Él nos dice, hay 3 cerebros en uno. El primer cerebro se encuentra aquí, en mi cerebro reptiliano. ¿Por qué se llama reptiliano? Porque es muy similar al cerebro de un reptil. Es muy instintivo. En él habitan estas fuerzas primordiales de preservación que me hacen estar en un estado de alerta o a la defensiva, que me hacen estar despierto, que me hacen estar dormido. Y en él también se encuentran algunas conductas motivadas del ser humano muy instintivas, como la alimentación, el sueño del que ya les mencionaba hace un momento, incluso algunos instintos sexuales, el ir al baño. Todas estas son conductas motivadas que se encuentran aquí en este cerebro reptiliano. Y yo siempre les digo, imagínate que tú vas caminando por la selva y pisas una serpiente.
La serpiente no te va a voltear a ver, va a evaluar la situación y va a decir, ok, es que no me quiso hacer daño, ¿no? Entonces no lo voy a morder. Para la serpiente, tú eres una amenaza y va a activar su instinto de lucha y te va a morder, ¿no? Entonces, si este cerebro está presente en nosotros, tenemos que tomarlo en cuenta para generar situaciones de aprendizaje y espacios de aprendizaje que sean adecuados, donde haya una disponibilidad para aprender. Espacios de aprendizaje que no sean amenazantes, espacios de aprendizaje donde mi alumno se sienta protegido y donde este estado de alerta, de atención y de acción esté seguro para permitirle aprender. Luego el cerebro siguió evolucionando y desarrolló estrategias, ¿no? Desarrolló estructuras subcorticales. Estas estructuras que están ahí en azul, que es el sistema límbico, está muy relacionado con los estados emocionales. Entonces, ahí es donde habitan estas emociones intensas que sentimos todo frente a las experiencias que estamos viviendo, pero ahí todavía no están moduladas, ¿no? Ahí todavía están como muy ruidosas, como en exceso. Entonces, se necesitan modular para que también estemos listos para aprender. Y eso se encuentra en nuestras cortezas. El ser humano desarrolló estas cortezas, los famosos lóbulos, los cuales nos ayudan a modular los excesos de mi sistema límbico, también me ayudan a razonar, me ayudan un poco a tener un pensamiento fluido, a tomar decisiones, ¿no? Ahí están implicados todos estos procesos cognitivos, la capacidad de percibir la información de mi entorno, la capacidad de percibir la información que me da mi propio sistema, la propiocepción, la capacidad de relacionarlo con ciertos símbolos, de alguna manera poder responder a esa información, procesarla y dar una respuesta eficiente, se encuentra en mis cortezas. Entonces, si yo comprendo que estos tres cerebros están interactuando al mismo tiempo y que no se activan ni se apagan, sino que todos de forma paralela y están activados y que entonces todo ocurre al mismo tiempo, será esta la pauta para permitirme entender que el aprendizaje debe implicar estas tres áreas y en esa medida generar una experiencia completa, donde entonces mis alumnos no solamente se encuentren disponibles para aprender porque el ambiente es seguro, porque es un ambiente de protección, porque es un ambiente de validación, que en estas vivencias emocionales y en estos vínculos afectivos primarios le permite generar emociones, sino que también van a desarrollar mi ambiente de aprendizaje y mis herramientas didácticas tienen que contemplar este deseo por aprender, tienen que contemplar esta motivación por aprender. Y en la medida que eso es posible, también se va relacionando con la información que ya tenemos y se procesa esa información para dar una respuesta afectiva, para dar una respuesta efectiva, también afectiva, pero en este caso estamos hablando de una respuesta efectiva. Entonces, si yo contemplo en mis secuencias didácticas, desde su planeación misma y en el uso de las estrategias didácticas, cada uno de estos cerebros y de qué manera interactúan, entonces estaré teniendo una experiencia completa que me lleve a un aprendizaje significativo. Y para cerrar entonces esta presentación, vamos a ir con la siguiente diapositiva, donde entonces pretendo darles como algunos puntos muy, muy específicos. ¿Por dónde comenzamos? Primero, contempla el estado de alerta de tu alumno, ¿no? Genera un ambiente de protección en el aula. Y esto ya lo platicamos antes, ¿no? Para que se active este tronco, ¿no? Que nos permite tener un estado de alerta adecuado para aprender, ¿no? Que estar disponibles para acceder al aprendizaje. Motiva, recuerda que sin motivación no hay aprendizaje, ¿no? Y esta motivación tiene que partir de su deseo y no del tuyo. Esto es lo que nos lleva a este momento tan disruptivo de la pedagogía, donde entonces entendemos que enseñar no es enseñar lo que yo quiero que él aprenda, ¿no? No es enseñar desde mi deseo, porque yo quiero que él esté sentado. Él no desea estar sentado ni necesita estar sentado. Cuando yo estructuro mi gestión de aula y mi secuencia didáctica en que yo quiero que esté sentado, porque si no está sentado, entonces a mí me complica la secuencia didáctica que yo planeé y no me permite continuar con la forma en la que yo planteé que iba a enseñar. Entonces estoy partiendo de mi deseo y no del deseo de mi alumno. Recuerda
que para realmente generar un aprendizaje significativo debemos de partir del deseo de mi alumno. Esto me lleva un poco a este modelo neurobiológico que explica la motivación, que se llama DAS, que significa deseo, acción, satisfacción, de una forma dialéctica, ¿no? De una forma recursiva. Primero activa su deseo por aprender. En la medida que ese deseo se mantiene activo es que vamos a pasar a la acción, y en la medida que se va accionando nos sentimos satisfechos y eso vuelve a encender nuestro deseo. Por eso estas nuevas metodologías didácticas, bueno, que no son tan nuevas, pero que estamos utilizando nosotros de una forma muy novedosa, ¿no? Como los proyectos integradores, por ejemplo, comienzan por ahí, porque desde la fase del lanzamiento, ¿qué nos dicen, no? Vamos a generar este deseo por aprender, vamos a poner en movimiento esa motivación, ¿no? En ese sentido también diversifica. Recuerda esto, no existe una sola forma de aprender y por lo tanto no puede existir una forma única de enseñar. Adecúa tu estilo de enseñanza en función al estilo de aprendizaje de tus alumnos. En penúltimo lugar, genera un aula sensorialmente amigable. Recuerda que todo esto está sucediendo al mismo tiempo, que está teniendo por todas partes información. Si esta información está desregulada, no vamos a generar un ambiente que le permita estar disponible para aprender, ¿no? Ayer escuchaba en una conferencia del Congreso de Psicopedagogía un doctor que nos decía de una forma muy acertada, la mayoría de los trastornos que convergen en nuestra aula en la actualidad son secundarios a un trastorno de integración sensorial. Ten en cuenta todo lo que está percibiendo de su entorno tu alumno y en ese sentido manténnos modulados a un nivel que sea sensorialmente amigable para que no se desregule, para que pueda mantener su motivación y para que pueda gestionar sus procesos cognitivos como la atención y la memoria. Y por último, pues conoce, infórmate acerca de los procesos neurobiológicos desde su base para que los puedas tener presentes, para que dentro de tu metodología didáctica puedas encontrar diferentes formas de ponerlos en marcha, puedas encontrar diferentes estrategias que te permitan activarlos, reconociendo las diferencias de cada uno de tus alumnos. Qué rápido se me fueron estos 15 minutos. Les agradezco infinitamente su tiempo y bueno, yo espero por lo menos haber dejado una semillita sembrada por ahí de curiosidad y de interés para conocer más acerca de la neuroeducación y la neurodidáctica. Y si quieres aprender más, pues yo los invito a que se mantengan en estas transmisiones, porque si ya revisaron la agenda de Recre Academy, se darán cuenta que muchas ponencias están en torno a la neuroeducación. Muchísimas gracias. En la siguiente diapositiva, ya no la vimos, pero por ahí estaban mis datos, de forma que cualquier duda estoy a sus órdenes, pueden escribirme y con todo gusto les podré responder cualquier información si es que está en mis manos. Muchas gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias. Pues mira, ya nada más para despedirte, para agradecerte esta valiosísima intervención, aquí está tu reconocimiento, al cual queremos llegar, prometido, aquí ya sabes que lo cuidamos, y dice, bueno, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco agradece su participación en el Congreso Recre Academy 2024 como ponente y extiende la siguiente constancia a Ilisele Ramos Curiel a 16 de octubre. Entonces, aquí te lo guardamos y mil gracias, qué bueno que dejaste tus datos. Los invitamos a acercarse a la maestra Iris Ramos. Bonita tarde, gracias. En unos minutos continuamos con otras ponencias muy interesantes.